la asociación. Mis buenas tardes. Alumnos, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, profesora. Estamos con todos, vamos a dar Buenas tardes. inicio. Sí, buenas tardes. Ya les he dado tolerancia 5 minutos para que puedan ingresar y vamos a proceder a tomar asistencia. Por favor, contesten. Bien. Está Añanca. Añanca. Chacón. Presente, Miss. Córdoba. Presente, Miss. Cuba. Cuba. Presente. ¿Está? Sí, Miss, presente. De la Cruz. De la Cruz. Donaire. Miss, mi compañera Donaire me acaba de informar que está un poco mal, por eso no voy a ingresar a clases. Bien. Escate. Presente, Miss. Espino. Presente, Miss. Feria. Feria. Franco. Franco. García Delgado. García. Presente, Miss. Gómez Silva. Presente, profesora. Hernández Martínez. Hernández. Hernández se salió de la carrera, Miss. Guamán Cabrera. Guamán. Presente, profesora. Melgar Guamán. Presente, profesora. Mendoza. Mendoza. Morales Hernández. Presente, profesora. Morales Salazar. Presente, Miss. Muñante. Presente, Miss. Ormeño. Presente, Miss. Villaca Vera. Presente, Miss. Ramos Ramos. Presente, Miss. Revilla. Revilla. Roca. Presente, Miss. Ruiz. Presente, Ruiz. Presente. Torres Gabriel. Torres. Gutiérrez. Gutiérrez Almidón. Presente. Presente. Ya. Tampi, ¿no? Tampi, Oré. Miss, ¿cómo dijo? No. Oré Mayurí. Ah, ya. ¿Está? Oré Mayurí. Bien. Entonces vamos a dar inicio
Ya si se corta van a volver a ingresar porque no sé qué pasa con este Zoom. Y buenas tardes. Hola. Buenas tardes. ¿Quién? Franco, no me he ¿Cómo? llamado, creo, o no he escuchado. ¿Llamo Franco? Sí, Miss, llamé a Franco. Miss llamó a Anjosa. Presente, acá estoy, Miss. ¿Y por qué no contestaron? ¿Qué pasó? Miss, no, No sé, creo que es el internet. no podía entrar, Miss, me sería... Anjosa está. Sí, Miss presente. Ya, listo. Voy a volver a llamar al final. Ya vamos a dar inicio. Como les decía, si se corta, vuelven a ingresar, por favor. Bien, entonces les vuelvo a solicitar nuevamente que presten atención. Decirles que hay buenas notas en el examen que ustedes han dado, pero también hay bajas notas, ¿no? Que son pocas. Han ingresado 3 alumnos 2 veces, entonces les van disminuyendo su calificación. Entonces, solamente debe ser un solo intento. En lo posterior, no traten de hacer ello, ¿ya? Bien, entonces hoy día vamos a hablar de este tema importante también, ¿bien? Es en forma correlativo cómo sucede la procreación del ser humano, ¿va? Hablamos sobre lo que es la reproducción sexual, ¿no? Entonces, ahora hablaremos sobre el desarrollo de los sistemas intrauterinos, desde el momento que se produce la implantación. Ustedes saben que para que se procree un ser humano, tiene que haber, ¿no? La fusión de 2 gametos, ¿cierto? Las células sexuales. Desde ese momento es que se va a formar el cigoto. Estamos hablando entonces de quién? A la fusión de los gametos, ¿cómo se llama? Ya desarrollamos. Fusión, unión de los gametos, ¿cómo se llama? Se olvidaron, la fecundación, ¿no? Entonces, vamos a ver acá en esta lámina. Entonces, el comienzo de la vida humana se inicia con la fecundación. Hablamos que la fecundación es la fusión de los 2 gametos, masculino y femenino, es decir, del óvulo con el espermatozoide, ¿no? Para dar origen a formar una célula diploide, ¿verdad? Entonces, el desarrollo, miren, transformación de esta célula haploide en célula diploide, ¿no? Este desarrollo es un proceso continuo de cambios, ¿sí? Se dan cambios en la segmentación también, ¿no? Y mientras que el crecimiento es el aumento de tamaño, ¿no? Por síntesis del citoplasma celular. Entonces, si me dice que la vida humana comienza con la fecundación, ¿dónde se lleva a cabo la fecundación? En la trompa de Falopio. ¿Y qué es la fecundación? Unión de 2 gametos. Desde el momento que se produce la fecundación es que se va a dar el inicio de una nueva vida humana, ¿no? Entonces, todo este proceso de cambios se va a producir en la trompa de Falopio, que dura todo ese proceso de cambio, de transformación, entre 3 a 5 días que va a estar recorriendo, pues, ¿no? Este cigoto transformándose hasta llegar a tener el aspecto de una mórula, para luego ser implantado en la cavidad uterina. Entonces, si esa implantación se produce fuera de la cavidad uterina, ya no sería un embarazo fisiológico, ¿no? Sería un embarazo ectópico. Entonces, la implantación del blastocisto que se lleva a cabo en la cavidad uterina, esto suele suceder al 7º día que se produjo la fecundación.
pero en estadio de blastocisto, ¿ya? Desde el momento que se produce la implantación del blastocisto, va a seguir evolucionando, donde se van a formar al inicio un disco bilaminar, el cual va a estar conformado por estas partes, que es el epiblasto y luego el hipoblasto, ¿no? Y acá tenemos, del epiblasto se formará pues el trofoblasto, ¿ya? Trofoblasto. Y del hipoblasto se va a dar origen a la formación ¿de quién? Del embrioblasto. Del embrioblasto es que se va a formar el embrión. Y del trofoblasto se va a formar la placenta, ¿no? Entonces acá estamos diferenciando este disco bilaminar que va a estar conformado por el epiblasto y luego hipoblasto, ¿no? Y acá tenemos la capa interna del útero, ¿ya? El útero llamado endometrio. Y vamos a reconocer acá a este disco bilaminar como, ¿no? Esas dos partes sobresalientes de donde se formarán la placenta y luego el embrión. Y acá tenemos al epiblasto, miren la parte azul, oscura, y el hipoblasto, ¿no? Acá esto es como que fuesen unos pliegues, ¿ya? De color amarillo. Entonces, del epiblasto se va a formar, ¿quién? El trofoblasto. Este trofoblasto se va a dar origen a la formación de la placenta, el cual va a estar constituido por dos capas, que es el sincitotrofoblasto y el citotrofoblasto. Y del hipoblasto se va a dar origen, pues, a la formación del embrioblasto. Del embrioblasto se va a desarrollar la formación del embrión. Y miren, acá también estamos observando la zona de la cavidad amniótica, ¿no? Acá está el amnioblasto, ¿ya? También tenemos, ¿no? Las lagunas, o sea, las células sanguíneas, ¿eh? Entonces, vamos a observar en otra imagen también cómo es que se va a estar implantando. ¿Qué sucede después de la implantación? En la primera semana, en la segunda semana. En la primera semana es donde el blastocisto se implanta en la cavidad uterina, donde se va a dar origen a la formación del disco bilaminar. ¿Y qué sucede, no? En la segunda semana. Se va a poder diferenciar 4 partes importantes. En esta parte superior estamos encontrando que, ¿no? El sincitotrofoblasto apenas va a invadir, ¿no? El estroma endometrio, la capa interna donde se implanta el blastocisto. Y en la parte superior externa, o sea, para el lado derecho, la mayor parte del embrión está ya en el endometrio, ¿ya? O sea, ya se ha adherido bien, ¿no? ¿Por qué? Porque el endometrio también va a sufrir modificaciones, se prepara para una posible nidación después que se produce la fecundación. Es ahí donde las hormonas que son secretadas por el ovario, llamado progesterona en especial, prepara este endometrio para una posible nidación, ¿no? Del blastocisto. Y luego, entre el 9º y 10º día, después que se produjo la implantación, ya casi ha terminado, ya,
¿no? Así se ha terminado de implantar en su totalidad y a la vez están formando las vellosidades, ¿no? Primarias, para que esté bien adherida, ¿no? Al endometrio. Y después que se produce la implantación, finalmente ya las vellosidades secundarias están bien definidas y adheridas al endometrio. Y acá estamos observando paso por paso. ¿Eh? ¿Ya? Continuamos. Entonces, estamos viendo que primeramente se forma el disco bilaminar, de donde se va a determinar la formación del embrión. ¿De dónde? Del embrioblasto. Para luego también identificar, ¿no?, la formación de la placenta, porque el embrión va a estar dentro de la placenta. Y el trofoblasto es el que va a dar origen a la formación de la placenta, donde se va a poder distinguir sus capas, llamado pues el sincitotrofoblasto y el citotrofoblasto, ¿no? El cual se va a encontrar en la capa media, le dice, del mesodermo externo. Entonces, acá se va a observar el tronco de las vellosidades, tanto secundarias como terciarias. O sea, por eso al inicio, en la serie C, ¿no? Se dice que se está formando ya las vellosidades primarias, ¿no? Y en la otra se va a formar finalmente las vellosidades secundarias. ¿Y qué va a pasar en el embrioblasto? Que va a formarse el embrión, se va a formar pues el disco trilaminar. ¿Cuándo se forma? En esta fase de la gastrulación. Y el disco trilaminar está conformado por 3 hojas germinales, llamado ectodermo, mesodermo y endodermo. Asimismo, se recuerda cuando dijimos que el ectodermo es la capa o la hoja germinal externa. Y el mesodermo es la capa, ¿no?, la hoja germinal media. Y el endodermo es la capa, hoja germinal interna. De cada uno de estas hojas germinales que se van a formar los diferentes órganos y sistemas. Entonces, acá estamos observando un saco vitelino que va a estar conformado por una región caudal y una región cefálica, ¿no? O sea, tiene 2 regiones. ¿Y qué pasa? Dice, la implantación final, ¿no?, que suele presentarse a la segunda semana después que se produjo, ¿no?, en la fecundación. Entonces vamos a observar que el epiblasto y el hipoblasto están en contacto entre sí. Acá tenemos el hipoblasto y el epiblasto. Están en contacto entre sí. Y también se va a poder observar una línea primitiva, ¿no?, en la región caudal del embrión. Acá está la línea primitiva, pero que está ubicada pues en la región caudal del embrión. Pues esta es la porción de la cabeza y estos son las nalgas, ¿no? Y esto es el saco vitelino. La notocordia y la placa neural. La notocordia es precursora de las estructuras del sistema muscular, sistema esquelético y también del sistema nervioso central. Asimismo, va a dar origen a la formación de los discos intervertebrales. La notocordia induce al ectodermo, la hoja externa, ¿se acuerdan?, a engrosarse
para dar origen a la formación de la placa neural, de donde se va a formar el sistema nervioso central. Entonces, puede ser pregunta de examen. ¿El sistema nervioso deriva de la placa neural o la placa, puedo poner, del cincito trofoblasto? ¿Y ustedes de dónde qué me van a contestar? Hola. ¿Qué me dicen? La placa neural, profesora. La placa neural, ¿no? Entonces, el ectodermo de la placa neural, ¿ya? El ectodermo de la placa neural es conocido como neuroectodermo, el cual va a dar origen a la formación del sistema nervioso central, el cual va a estar a la vez conformado por el encéfalo y la médula espinal. Y acá tenemos, miren, para reconocer la placa neural y la notocórdia. La notocórdia, miren, es un punto rojo, y la placa neural, ya, el sistema nervioso central al inicio es una placa, una línea, ¿no? Que va a estar conformada por pliegues, ¿ya? Y luego estos pliegues se van a ir uniendo gradualmente para dar origen a la formación de un surco neural. Al inicio es una placa neural, pero luego este surco, ¿no? Como tiene sus pliegues neurales, se van a estar fusionando y así dando origen a un surco neural. Miren, es como una U, eso es el surco neural. Pero luego estos pliegues neurales de la placa se unen y van a dar origen al tubo neural. Es todo un proceso que sigue, ¿no? Modificándose, transformándose para dar origen finalmente al sistema nervioso. Para que siga el curso del desarrollo, ¿no? Del embrioblasto, que va a dar origen al embrión, se van a dar pues 3 fases importantes, que ya ustedes lo conocen también. Y estas fases, ¿dónde se van a dar? En especial la segmentación, ¿dónde se da la segmentación? ¿Se recuerdan? ¿Dónde se produce la fecundación? En las trompas de falopio, Miss. Claro. Entonces, se van a dar 3 fases para que continúe el desarrollo. La fase de la segmentación, gastrulación y la diferenciación. La segmentación se va a dar inicio con la fecundación, que dará origen a la formación del cigoto, donde este cigoto se va a dividir en 2, ¿no? Blastómeros, y luego se van a ir multiplicando las células, ¿ya? ¿Y cuántos días va a recorrer toda esta transformación por la trompa de falopio hasta que tenga la forma de una mórula? Entre 3 a 5 días, para luego pasar a ser una blástula, ¿no? Y luego se va a dar la segunda fase, que sería la gastrulación. ¿Por qué la gastrulación? Porque de esta célula, que es una blástula, será posteriormente una gástrula. Por eso que se dice, ¿no? La fase de la gastrulación. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Cuándo se da? Se va a dar a la 3ª semana, ¿ya? Después que se produjo la fecundación. ¿Y qué se va a resaltar acá? La formación de las hojas germinales, ¿no? Que es al inicio, como dijimos, es un disco bilaminar y posteriormente será un disco trilaminar, que va a estar conformado por estas 3 hojas germinales, llamado pues el ectodermo, mesodermo y endodermo. Y acá estamos en esta imagen, ¿no? Identificando quién es el ectodermo, mesodermo, dónde se encuentra ubicado. Si hablamos de la parte externa, ¿no? Sería el ectodermo. Y la parte media sería el mesodermo. Y la parte interna o mucosa, el ectodermo. Y la diferenciación es un proceso por el cual la célula adquiere una forma, ya tiene una forma, y también va a cumplir, ¿no?
ciertas funciones. Ya quedan las funciones determinadas de los diferentes órganos y sistemas, porque en este momento se están desarrollando los esbozos de los diferentes órganos, ¿no? De dónde se va a formar, pues en especial, primeramente lo que se forma es el sistema nervioso juntamente con el corazón, ¿no? Son los esbozos de dónde se van a formar nuestros órganos y sistemas. Estos son como unas aletitas, son esbozos, ¿no? O sea, se forman, se desarrollan los órganos y sistemas del embrión. Ya ustedes saben que la etapa embrionaria se inicia a partir de la 4ª semana de gestación y dura un determinado tiempo, hasta la 8ª semana, porque luego se va a pasar a otro periodo, que sería el periodo fetal. Entonces, en la 3ª semana que se produjo la gestación, la fecundación, ¿qué va a pasar? Hablamos sobre la gastrulación que se da en la 3ª semana de gestación, que se forman las hojas germinales, ¿verdad? Entonces, el epiblasto va a dar, ¿no? Se da origen al ectodermo. El hipoblasto, ¿no? Origina el endodermo. Mientras que el mesodermo intraembrionario se encuentra entre el endodermo y ectodermo. Entonces acá vamos a explicar. El epiblasto, este es epiblasto, hipoblasto, ¿es un disco bilaminar o trilaminar? ¿Qué dicen? El epiblasto, Miss, es un bilaminar. Bilaminar, ¿no? Entonces acá tenemos un disco, ¿ya? Bilaminar que está conformado por el epiblasto y el hipoblasto. ¿Y qué va a pasar? Acá este epiblasto va a migrar, va a seguir transformándose para dar origen a la formación de una línea primitiva, de donde se va a poder diferenciar, formar el mesodermo intraembrionario, juntamente con el endodermo intraembrionario. Y posteriormente ya se quedará determinada ya el ectodermo embrionario. Asimismo, el mesodermo embrionario. Mientras que del hipoblasto, ¿no? Se van a estar en comunicación formándose pues el endodermo embrionario. El mesodermo se encuentra entre el ectodermo y endodermo, ¿ya? Una es una capa externa, una capa media y la capa interna. Ya están bien determinadas de dónde se van a formar los diferentes órganos y sistemas. La gastrulación entonces se da a la 2ª semana que se produjo la fecundación o a la 3ª semana. ¿Qué dicen? A la 3ª semana, Miss. 3ª semana, ¿no? Este es un disco bilaminar, miren, bilaminar, epiblasto, hipoblasto, ¿no? Donde se formará, miren, se determina el ectodermo extraembrionario. Y luego para dar origen al epitelio amniótico. Asimismo, del epiblasto va a quedar determinado el epiblasto embrionario, de donde se va a formar el ectodermo embrionario, que dará origen a la formación de la cresta neural. Por eso dijimos que el sistema nervioso deriva de la placa neural. ¿Y de qué hoja germinal? Del ectodermo. Mientras que se forma la línea primitiva, ¿ya? En la región caudal, ¿se acuerdan? ¿No? Entonces, se va a dar origen pues a la diferenciación del mesodermo extraembrionario y del mesodermo embrionario. Entonces, también se va a dar la formación
Ya. Entonces, se va a dar origen a la formación del mesodermo extraembrionario, mesodermo también embrionario. Ya queda determinada, ¿no? Y el proceso notocordial. Luego de la línea primitiva, ya quedará determinada, formada, la capa interna del embrión llamado endodermo. Entonces, ya pues se forman, se diferencian las tres hojas germinales en el embrión. Y acá estamos observando el proceso de la gastrulación. A la tercera semana que se produjo la fecundación, donde se va a poder diferenciar el saco vitelino, ¿ya? Y también la formación de esta hoja germinal llamado endodermo, que es, miren, la parte amarilla que tiene como unos pliegues, ese es el endodermo, y se va a dar también el inicio de la formación del mesodermo, de las células mesodérmicas. Y luego ya quedan bien determinada la hoja germinal externa, que está punteada, miren, con unos pliegues celestes, que es el ectodermo. Y acá tenemos la línea primitiva, y este es el amnios. Cuando nosotros tenemos un retraso menstrual y nos sacamos una ecografía, ¿no? A la cuarta semana, entonces vamos a ver al saco vitelino. Este saquito, una bolsita, ¿no? Entonces ahí se está formando, pero tiene que tener bordes regulares. Si tienen bordes irregulares, o sea, la evolución de la formación, ¿no? Del nuevo ser, no es favorable. Ya pues el ginecólogo es el que va a poder ahí determinar ello, hacer el estudio. Entonces, ¿qué nos dice? El embrión de 17 días, ¿no? Se va a dar inicio a la formación de la notocordia. Y a la vez ya se puede identificar el ectodermo embrionario. También se produce la diferenciación del mesodermo intraembrionario y también del endodermo intraembrionario. Luego se produce el desprendimiento de la placa notocordal del endodermo y presentándose así la notocordia, ¿ya? Definitiva. Entonces, todo esto es un proceso que tenemos que seguir la secuencia para poder entender. Luego, después que se produce ya la formación de las hojas germinales, ¿no? Se van a desarrollar los órganos y sistemas. Pero este cigoto, ¿ya? Va a pasar por periodos importantes durante el crecimiento y desarrollo intrauterino, ¿no? Que al inicio no tiene forma humana. Conforme va pasando las semanas, ya va adquiriendo otra forma, va aumentando de tamaño. Entonces, ¿cuáles son esos periodos? Primero, un periodo preembrionario. Luego viene el periodo embrionario y periodo fetal. El periodo preembrionario es que se va a dar durante las 3 primeras semanas, ¿no? Después que se produjo la fecundación. La primera semana se inicia con la fecundación donde se va a producir la segmentación y a la vez va a dar origen a la implantación. Y en la segunda semana, ¿no? ¿Qué se produce? ¿Qué sucede? Da origen a la formación del disco bilaminar. Y en la tercera semana se va a dar la formación del disco trilaminar, ¿ya? Donde quedarán definidas esas hojas germinales, ectodermo, mesodermo y endodermo.
Entonces, en el periodo embrionario, comprende o se inicia a partir de la 4ª semana de gestación hasta la 8ª semana de gestación. Ese es el tiempo que dura, inicio y final. En este periodo embrionario se va a caracterizar, ¿por qué? Porque se va a producir la organogénesis, formación de los órganos y sistemas que van a derivar de esas hojas germinales que ya les mencioné. Asimismo, en este periodo, en el periodo embrionario, ¿no? El embrión va a ser muy sensible a agentes tóxicos. Está en riesgo, ¿no? ¿Por qué? Porque como se está formando los diferentes órganos y sistemas y la mamá no sabe realmente si está embarazada, se automedica o está expuesta a sustancias tóxicas, entonces va a haber una alteración, ¿no? En cuanto a la formación de los órganos y sistemas del embrión. Y el periodo fetal se inicia a partir de la 9ª semana de gestación y va a finalizar pues con el nacimiento. Este periodo se va a caracterizar, ¿ya? ¿Por qué? Porque va a incrementar en cuanto al crecimiento, o sea, su crecimiento es acelerado y también aumenta la masa muscular. En este periodo, el feto ya no va a ser embrión, pasará a un periodo fetal, por eso dice feto, también va a estar, ¿no?, susceptible a agentes tóxicos, pero mayormente es mucho más peligroso en el periodo embrionario. Entonces acá tenemos el periodo preembrionario, miren, esta es una mórula, ¿ve? Y esto ya es un periodo embrionario, donde se forman los esbozos, ¿no?, de los órganos y sistemas de donde se van a desarrollar. Y acá tenemos, miren, los órganos de los sentidos, el oído, la visión, ya se formaron los miembros inferiores y superiores, el corazón ya late, ya está formado el sistema nervioso. Entonces, ya es, ¿no? Acá, si sacan una ecografía en esta edad gestacional de 5 semanas, 4 semanas, ya está formado la vesícula vitelina. Y luego, miren, también a través de la ecografía van a ver que el corazón ya está latiendo. Y el periodo fetal que ya tiene forma humana. Y acá vamos a poder diferenciar las 3 hojas germinales, ¿no? Están identificadas con diferentes colores para que ustedes puedan distinguir. Endodermo, parte interna, ¿no? ¿Qué se produce acá? Se da el revestimiento del tubo digestivo, también de las vías biliares, y así como del páncreas y también de las vías respiratorias. Y luego también de la uretra. Mientras que del mesodermo se va a formar el sistema esquelético, el sistema óseo, el sistema muscular, el tejido conectivo y luego el aparato cardiovascular y el sistema renal. Y del ectodermo se forma el sistema nervioso. La epidermis con sus derivados, el tejido piloso, como cuál, las pestañas, las cejas, ¿no?, los vellos, el cabello, la uña, también se